Hola, hola a todos. Quiero confirmar que me escuchan, por favor, déjenme saber. Hola. Te escucha claro y Hola. pelado. Ok, perfecto, gracias. Pues gracias a todos por estar a tiempo, por sacar este espacio para compartir esta noche y acompañarnos en esta experiencia que hemos creado con mucho amor para ti. Yo, en nombre de Maitri, te recibo, te doy la bienvenida y te digo que estamos felices con lo que está pasando. Así que vamos a dar inicio a la sesión de hoy porque vamos a ser cuidadosos con el tiempo para honrar el compromiso que hemos hecho contigo. La primera persona es la persona que abre este encuentro el día de hoy. Déjenme darle yo aquí, parar esto para que la persona pueda ahora compartir su pantalla. La persona que inicia este encuentro del día de hoy, de este seminario estándar en el que estaremos por 6 días, es Daniel. Tú estás ahí, ¿verdad? A ver si te veo. Sí. Sí, estoy. Puedes darle a compartir tu pantalla ya. Está bloqueada la opción. Arrancamos de una vez viendo y comiendo. Ahí está. Ya te veo. Bien, bueno, supongo que si ya todos se inscribieron, pues conocieron parte del perfil de Daniel. Yo no voy a hablar mucho hoy, porque pues asumo que ya muchos lo leyeron. Simplemente te voy a decir que él es un experto en planificación estratégica. Su experiencia va a compartir con nosotros un material que nos puede sumar según nosotros nos dispongamos pues a utilizarlo. Yo siempre he dicho que el conocimiento es poder solamente cuando se aplica, cuando se utiliza, no cuando se usa para almacenar o para hablar bonito. Yo voy a estar atenta a las preguntas que pongas para en cualquier momento que Daniel nos dé chance, pues hacérselas a él. Toma nota, busca tu lapicero ahora, tu vaso de agua, ¿para qué? No te interrumpas ni siquiera tu mismo. Y déjame ver, ya, creo que dije todo lo que iba a decir. Señores, ¡arrancamos! ¡Arrancamos! Daniel, el micrófono es tuyo. Recuerden, cuando estamos en estos cursos virtuales, es importante recordar cerrar los micrófonos para que no hayan varias conversaciones activas. O varios abiertos, yo los voy a cerrar todos, pero tú también está atento para que no se abra en un momento y nos cree distracción a todos. Así que ahora sí, yo cerré el mío también. Daniel, bienvenido y gracias. Gracias por eso. De comer, Noah, por favor. Es un lujo en estos tiempos tener la oportunidad de comunicarnos. Ya aquí tenemos 31 personas, eso es básicamente un salón lleno de personas prestas para iniciar un proceso de aprendizaje nuevo. Nadia, cuando pueda me permites compartir mi pantalla para entonces tener la opción. A ver, ahora sí. Entonces, vamos a ver. Y este será el tema que tenemos hoy. El tema está titulado Cultura Hope, como hemos visto en las promociones que Maitri ha hecho durante todo este tiempo. Y vamos a hablar un poco de cultura y hope, como conocemos, es muy asociada a la palabra esperanza. Esperanza se traduce en inglés básicamente como hope. Pero aquí tenemos un truquito y ese truquito se lo voy a explicar mientras continuemos avanzando durante la clase. ¿Qué es cultura? Por ahí vamos a empezar. Cultura es un conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Eso suena muy bonito, pero para ilustrarles un poco más sobre lo que hablo, me voy a remontar a dos domingos atrás. Ustedes saben, en este nuevo proceso de estar nosotros encerrados o trancados, como decimos en buen dominicano, fruto de esta pandemia, ese domingo yo decidí que yo no quería cocinar, pero también que quería por lo menos salir de las 4 paredes en donde hemos estado encerrados, que en nuestros hogares. Entonces yo llamé a un restaurante de comida china y ordené para ir a buscar. Eso con el punto de básicamente tener las dos ventajas. La ventaja de salir de mi casa y la ventaja de no cocinar. Entonces me dirigí en mi vehículo, ya luego de pasado el tiempo que la persona me había dicho que iba a durar el proceso de cocinar la comida y de tenerla lista para yo recogerla.
Y yo vivo en Santiago, no sé dónde viven ustedes, pónganmelo en los comentarios desde dónde nos están contactando, de dónde se están conectando. Pues en Santiago, básicamente ese trayecto yo lo recorrí bien rápido, y cuando voy acercándome al restaurante, primero debo pasar por un hotel. Veo una fila de vehículos que están parqueados a mano derecha del hotel que yo atravieso. Me parece extraño, ¿verdad? Porque se supone que no debemos hacer asambleas ni conglomerarnos con personas, porque estamos en un punto en el que todavía el distanciamiento físico es importante para no propagar el problema. El punto es que continúo avanzando lentamente porque ya me estoy acercando al restaurante y veo frente que hay una jipeta parqueada. Entonces lo que decido es parquearme detrás de esa jipeta. Me parqueo detrás de esa jipeta, bien tranquilo, me pongo mi mascarilla, busco un menudito que me servía para completar el pago que tenía que hacer en el restaurante sin que me volvieran el famoso menudo que a nosotros como dominicanos no nos gusta. Y entonces, cuando hago todo eso, decido entonces desmontarme del vehículo y al poner la alarma, ahí entonces al activarla, la alarma suena. Y de repente, de la parte frontal de la jipeta, sale un seguridad. El seguridad básicamente me bloquea el camino y me dice, mueva el vehículo porque se lo pueden rayar, porque vi una caravana. Y yo, una caravana, COVID, distanciamiento social. Yo no entendía mucho, pero el detalle es que yo le explico, mire, yo pedí mi comida y básicamente yo voy a durar menos de un minuto entre pagarla, recogerla e irme de nuevo. Pero el señor insiste, ya en este momento no es una sugerencia, sino que mueve el vehículo porque me lo van a rayar. Entonces, yo le digo que yo estoy habituado a venir aquí, que no es un inconveniente para mí. Él insiste como quiera, y ya en ese momento, pues yo me pongo, como ustedes saben que no se pone, como dominicano, cuando te dicen algo que realmente para ti no tiene ninguna razón de ser. Es algo, yo iba a hacer una transacción bien breve y yo no veía un riesgo en hacerla. El detalle es que yo me devuelvo a mi vehículo de muy mal humor, prendo el vehículo, me monto y básicamente me parqueo en otro lugar. Me devuelvo a buscar mi comida, me devuelvo a mi carro y cuando ya me monté en el carro y voy de camino de nuevo a mi casa, sigo enojado, y yo soy del tipo de persona que me gusta como que preguntarme el por qué yo me siento como me siento, porque muchas veces eso me capacita a tener respuestas de cómo yo funciono, de que tal vez no es que yo soy una persona que está reaccionando por reaccionar, sino que hay algo específico que me molestó. Pero el detalle es que en el proceso voy haciendo una reflexión, y la reflexión que hago es la siguiente. Así como me ocurrió a mí en ese momento, la persona que llegó supuestamente para ayudarme. Pero en mi cultura, en mi juicio crítico que yo he desarrollado porque vivo en República Dominicana y estoy, tal vez como muchos de nosotros, cansado de la gente que son seguridad, parqueadores, que lo que hacen es básicamente transacciones que a nosotros no nos interesa porque no le encontramos valor a lo que están haciendo. O sea, yo sé parquearme, yo sé cerrar mi vehículo y mi vehículo se protege por la alarma. Nunca hemos oído un cuento de un parqueador que le haya salvado la vida a nadie o que haya reportado un accidente a tiempo para que la persona salga y revise. Entonces, en mi cultura, en mi contexto, dentro de mi juicio crítico, a pesar de que el mensaje era para ayudarme, que era que no rayaran mi vehículo, a pesar de que el mensaje era para ayudarme, mi juicio crítico, mi cultura, mi perspectiva, mi forma de ver a este personaje no me hizo o no me permitió recibir el regalo que esa persona quería darme, que era básicamente la advertencia y el apoyo para que no rayaran mi vehículo. Eso se asemeja en muchos casos a mi manera de ver esta pandemia. Esta es la primera anotación que quiero que hagas, es cómo mi juicio crítico
me ha hecho interpretar la realidad que estoy viviendo ahora. Si tu juicio crítico entiende que esto es para mal, que esto es para dañarte, que esto es para perjudicarte, que ya se cancelaron los planes, como vemos los memes, si esto es como que ya queremos que se acabe el 2020, cuando vamos por mitad del año, y eso es algo que tú no puedes controlar lamentablemente, pero si te pones en la mentalidad de que se acabe el 2020, de que esto lo que hizo fue que me canceló las vacaciones, de que eso lo que hizo fue que me puso en una perspectiva en la cual yo voy a entrar en quiebra irremediablemente porque esto ha sucedido, entonces ahí yo quisiera invitarte a examinar cómo estás tú determinando que esta situación va a apoyarte o dañarte. ¿Cuál es la cultura? ¿Cómo tú lo ves desde tu perspectiva? ¿Cómo has analizado esta situación? Y eso va a tener una repercusión directa en el siguiente punto, la esperanza. La esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta algo como alcanzable o cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Quien vive en estos momentos sin ningún nivel de esperanza, lamentablemente no está actuando de una manera que lo empodera, de una manera que puede apoyarlo a lograr objetivos distintos, objetivos reales. Entonces, examina también el nivel de esperanza que tienes. Y en este proceso, en esta clase, lo que quiero también es apoyarte a aumentar tu nivel de esperanza, pero de una manera concreta. Básicamente, utilizando el siguiente parámetro. Hope, recuerden, es esperanza en inglés, pero para este caso hemos compuesto 4 puntos importantísimos para construir una cultura Hope que vamos a ir desarrollando en el proceso. ¿Me van siguiendo hasta ahora? En el chat, por favor, me dicen si vamos entendiendo cómo vamos. Muy bien. Entonces, la primera H es hábitos. La primera H significa hábitos. En ese caso, cuando nosotros hablamos de hábitos, hablamos de el punto donde se unen estos 3 elementos. ¿Cómo yo creo hábitos? Bueno, básicamente yo creo hábitos trabajando mi conocimiento. Entonces, cuando hablamos de hábitos, hablamos de una combinación de conocimiento, capacidad y deseo. En ese sentido, lo que necesitamos básicamente primero es conocer qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero trabajar, qué es lo que yo quiero incluir de nuevo o como nuevo dentro de mi proceso. Hay muchas veces que para los malos hábitos o los hábitos automáticos, nosotros no tenemos que trabajar, y eso es lo maravilloso de los hábitos. Básicamente, tú trabajas para construirlo, pero una vez tú construiste el hábito, básicamente como el sistema de gravedad, tú te mantienes ahí arriba, independientemente de que pasen cosas, es como que automáticamente tiendes a hacer algo de esta manera. Entonces, hay muchas veces que nosotros queremos tener resultados importantes o distintos en nuestras vidas y una forma sencilla de predecir cuál va a ser el nivel de éxito de una persona simplemente es evaluar cuáles son los hábitos de esa persona. Entonces, cuando tú te embarcas en que quieres construir nuevos resultados, entonces lo primero que tienes que enfocarte es cuáles son los hábitos que yo tengo y cuáles son los hábitos que pueden sostener ese proceso de tal manera que yo pueda lograr ese resultado de manera sostenible, no un día sí y otro día no. Para yo construir un hábito, entonces vuelvo al punto de que necesito conocimiento. Necesito tener el conocimiento de qué es lo que quiero y cómo se hace esa parte. Yo quiero ser, por ejemplo, pianista, entonces yo tengo que trabajar en conseguir el conocimiento de cómo me puedo convertir en pianista. Yo quiero ser un emprendedor, yo quiero ahorrar dinero, yo quiero ser próspero económicamente, yo quiero ser un empresario exitoso. Entonces yo tengo que trabajar en la parte del conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento que yo puedo adquirir para entonces tener la capacidad? Y la capacidad se construye con acción. No hay forma distinta de construir la capacidad. Por eso es que siempre se nos
invita a, una vez adquirido el conocimiento sobre algo, a practicarlo, independientemente de que tú entiendas que puedes cometer errores inicialmente o a futuro, tienes que darte la oportunidad de crear la capacidad. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros nos anotamos en un gimnasio, porque te anotaste en un gimnasio no significa que inmediatamente estás anotado en el gimnasio, empiezas a construir músculo. No, tienes que empezar entonces a construir la capacidad de ese músculo para crecer. ¿Y cómo es eso? Con repeticiones y ejercicios, que puedes ir de repente y empezar con una pesa de 50 libras. Lamentablemente no, tienes que ir construyendo esa fortaleza, y esa fortaleza se construye haciendo repeticiones con menos libras, y esas libras tú las vas incrementando y de repente vas a construir mayor fortaleza, y esa fortaleza te va a capacitar para tú construir más, y así es como de manera compuesta nosotros logramos un éxito extraordinario. El éxito extraordinario no ocurre de la noche a la mañana. El éxito extraordinario ocurre dentro de procesos en los cuales nosotros nos capacitamos con prueba, error, acción, error, para lograr los resultados que nosotros necesitamos lograr. Por último, está el deseo. Y el deseo no es, ay, que yo lo escribí en un cuaderno, es que yo pensé en eso, es que yo quisiera de verdad salir de la pobreza, es que yo quisiera de verdad disfrutar mi vida. El deseo es algo más profundo. El deseo es básicamente el aficio que tú construyes alrededor de ese hábito. Yo estoy aficiado, para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Yo estoy aficiado del hábito de ser perseverante, o del hábito de ser creativo, o del hábito de ser una persona saludable. Tú pronuncia el hábito que tú quieras, pero el deseo es como ese aficio, eso que no te deja tranquilo hasta que tú lo ves concretado. Entonces, muchas de las cosas que no logramos realmente se cae en esta parte. Tenemos conocimiento, tenemos, ¿verdad?, un seminario como Expándete, que va a trabajar todas las áreas que son importantes para nosotros como seres humanos. Vamos a adquirir conocimiento de personas con experiencia, pero si no tengo el deseo, no voy a construir la capacidad. Y somos una generación llena de información y de conocimiento de cómo se tienen que hacer las cosas. Y si tú no sabes cómo hacer algo, tú buscas en Google. Entonces, continuamos. H de Hope es hábitos. Entonces, recuerda esto. Lo que insistimos en realizar se vuelve más fácil de hacer. Lo que insistimos en realizar se vuelve más fácil de hacer. No porque se vuelve más sencillo, sino porque, como hablamos anteriormente, construimos la capacidad para poder hacer. Es lo mismo que pasa con los hábitos. Al inicio, y cuando desees construirlo, irremediablemente se te va a hacer más difícil porque estás cambiando la dirección. Y esa dirección, ese cambio de dirección, entonces, crea un nivel de resistencia mayor. Cuando ese nivel de resistencia, entonces, va disminuyendo, entonces, es donde nosotros logramos crear un hábito. Y una vez está creado el hábito, entonces, es tan fácil como que yo me levanto cada mañana y me cepillo y no lo pienso. ¿Por qué? Porque ya mi mente ha creado la ruta para yo realizar ese trabajo sin ningún tipo de resistencia. Entonces, lo que insistimos en realizar se vuelve más fácil de hacer. Segundo, que es la O de Hope. Necesitamos oxígeno para vivir a plenitud. ¿Y qué es oxígeno? Bueno, yo quisiera ilustrarte inicialmente 4 cuadrantes, o sea, 4 cuadros. Figúrate, aquí yo tengo una raya en el medio y otra raya que lo atraviesa. Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrantes. El primer cuadrante se llama importante y urgente. Ahí están todas las cosas que son urgentes, que tú sabes que tú tienes que realizar. Ir al trabajo, responder
un correo importante. Comer, alimentarte, todo ese tipo de cosas van dentro de ese cuadrante. Son cosas que tú tienes que hacer porque son apremiantes, porque son urgentes, pero también son importantes. Del otro lado está las cosas que son importantes, pero no urgentes. Esas son las cosas como las metas, los sueños personales que tú tienes, que tú quisieras cambiar el carro eventualmente, que tú quisieras en algún momento viajar a París, que tú quisieras en algún momento iniciar tu emprendimiento, pero tú estás trabajando de manera full time, que tú desearías trabajar la relación con tu hijo o con tu hija de una manera más profunda, que tú quisieras revivir la pasión entre tú y tu pareja. Esas cosas son importantes, pero no presionan urgencia. No son apremiantes, no te están recordando cada día, mira, yo necesito tal cosa. ¿Qué pasa con eso? Nosotros tendemos a posponer el trabajo en ese cuadrante. Entonces, al trabajar todo el tiempo en lo que es importante y urgente, que ahora no hay dinero, entonces yo vivo el día a día, porque no pensé en que yo tenía como importante ahorrar. Yo no preví que iba a ocurrir una situación como esta, que yo no puedo controlar, que yo no puedo controlar lo que el gobierno, el Estado va a decidir hacer conmigo, y de repente me encuentro en una postura en la cual me estoy asfixiando. Necesito oxígeno. Que es lo mismo que pasa cuando nosotros decidimos perder el tiempo en cosas que no son ni urgentes ni importantes, como ver demasiada serie, ver esa novela todos los días, en vez de dedicar un tiempo para la lectura y un tiempo para la novela, todo el tiempo en la novela. Dedicado todo el tiempo a hablar o a conversar con los amigos, a compartir con la gente. Sin embargo, no tengo tiempo para estudiar una situación específica que yo sé que me va a ayudar a crecer. No tengo tiempo para sintonizar un live de valor. No tengo tiempo para participar en Expándete. ¿Por qué? Porque las urgencias. Tengo que cocinar, tengo que pensar en entretenerme, tengo que pensar en beber. Y ese hábito de trabajar solamente en lo urgente e importante, abandonando lo importante, lo que hace es que esas cosas que antes eran importantes y no urgentes pasan al primer cuadrante. Y cuando eso pasa al primer cuadrante, pasa en la forma de ahora tu pareja quiere divorciarse de ti porque tú no te enfocaste en cuando eso era importante, pero no era urgente, como que la cosa estaba fría, pero no era nada del otro mundo. Entonces ahora es el divorcio. Ahora tu hijo está rebelde y ahora sí hay que sacar el tiempo porque es importante y urgente resolver la crisis de ese muchacho, sea adolescente, sea niño, sea, eso es lo que pasa con las cosas importantes que nosotros posponemos por solamente trabajar en la urgencia. Porque cuando trabajamos solamente en la urgencia, entonces es como si una ola te arropara y cuando tú resuelves como se te ocurriera esa situación, entonces cuando tú te levantas, tú lo que quieres es lo que llamamos oxígeno. Y entonces tú lo que terminas haciendo es llegando a excesos de diversión, excesos de sueño, excesos de pérdida de tiempo, porque tú consideras que cuando tú te levantes va a ser solamente a trabajar esas cosas que son urgentes. Entonces eso es un modelo reactivo y puede pasarte muy bien si no consideras esta pandemia como un momento para despertar a la realidad de que esto, aunque es una situación muy singular, no es la última vez que te va a pasar a ti. Tal vez no vuelvas a ver que le pase a todo el mundo al mismo tiempo, pero sí te va a pasar a ti. Te va a pasar que van a ocurrir situaciones que van a estar fuera del control y que van a ponerte el mundo boca arriba. Pero ¿cómo nosotros minimizamos ese tipo de impacto? Trabajando en las cosas que son urgentes. Si hubieras, de alguna manera, atendido
si volvemos al ejemplo de la pareja, si hubieras atendido ese impulso, esa corazonada, como nosotros llamamos, de que algo no andaba bien en esa relación, y hubieras atendido en ese momento donde no era urgente, tal vez las cosas se hubieran solucionado sin tú necesitar sobreinvertir tiempo y ahora ponerte a la orden, transgrediendo incluso tus valores para resolver la situación. Entonces, tú tenías la información antes. Y aquí es donde yo quiero trabajar un poco la importancia del oxígeno. Descuidamos mucho la parte de la diversión sana, la parte de las relaciones sanas, la parte de las prevenciones. Todo por atender las cosas que consideramos urgentes y en el tiempo que tenemos libre, lo que queremos hacer es perderlo. Porque entendemos que ya no hay más energía. Eso tú sabes al momento de decirlo que no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve urgente, hay energía. Cuando se vuelve urgente, de repente, si hay creatividad, de repente, si hay una voluntad para cambiar, para hacer la cosa diferente, para hacer la cosa mejor. Entonces, aquí yo te estoy tratando de advertir, utiliza tu psicología a tu favor. Prevé, imagínate incluso si tú quieres, ¿qué va a pasar si yo no hago caso a las cosas que son importantes y que no son urgentes ahora? ¿Qué les va a pasar? Y esa es una realidad. El cerebro tiende a hacernos historias mucho más fuertes de lo que pudiera ocurrir en realidad. Por lo tanto, tú vas a tener mayor chance de reaccionar y tal vez el asunto no es un desastre y una catástrofe como el cerebro tiende a crearnos, pero vas a utilizar eso como un apoyo, no como un motivo para destruir. Escríbeme si estás entendiendo aquí lo importante que es el oxígeno. Y cuando hablamos de oxígeno, yo quisiera que tú también, vamos a ver qué van diciendo. Van entendiendo. Muy bien. Excelente. Los cuadrantes no están escritos en la pantalla, pero se lo voy a deber. Entonces, aquí básicamente vamos a entender que para yo trabajar el oxígeno, tengo que hacerme las siguientes preguntas. ¿Qué importancia yo le doy a las cosas que disfruto? ¿Qué importancia yo le doy a mi intuición? ¿Qué importancia yo le doy a aquellas cosas que me llenan? Otra pregunta que puedo hacerme para formularme ideas sobre el oxígeno. ¿Qué me causa curiosidad en estos momentos? Que no tiene que ser lógico. Ay, yo soy doctor y ahora me ha dado con ver video de redes sociales, de cómo hacer redes sociales de una persona que es influyente. Sigue esas curiosidades. Porque recuérdate, y eso es evidente para todos nosotros, todos en una alta probabilidad nacimos en República Dominicana o vivimos en República Dominicana. Pero a pesar de que estamos viviendo la misma realidad, no estamos interpretando la misma realidad. Y ahí volvemos a la parte de la cultura. Entonces, en este caso, no hay una fórmula general para ser Daniel. No hay una fórmula general para ser Nadia. No existe una fórmula general para ser Isabel Salazar. No hay una fórmula general para ser Mariel. No hay una fórmula general para ser Rosa Rodríguez. Eso es muy particular. Entonces, por eso es que es importante en muchos casos también hacerle caso a mis curiosidades. Porque probablemente eso es lo que va a construir la fórmula que soy yo. Con mis vivencias, con mi experiencia, con mis licenciaturas, con mis doctorados, pero nunca igual que otra persona. Y aquí vamos a la fórmula del éxito. El éxito es una ciencia.
¿Por qué se dice que el éxito es una ciencia? Porque si tú quieres ser un empresario exitoso, ahí afuera hay información concreta de cómo lograrlo. El detalle, como dijimos anteriormente, no has trabajado la parte del deseo, o sea, tu deseo no está al nivel. Y segundo, por eso no has trabajado tu capacidad, no has construido la capacidad para ser ese empresario. Entonces, el conocimiento está ahí, muy disponible en cualquier libro. O sea, hay hábitos concretos de éxito como leer libros. O sea, en 52 libros es lo que lee. Esos millonarios promedio que vemos, Bill Gates, Warren Buffett, todas esas personas incluso lanzan listas de los libros que ellos van a leer en el verano. 12 libros. Una lista increíble. Está ahí la información. Entonces eso es un patrón o una ciencia. El éxito tiene un patrón. Tú solamente tienes que examinar a esa persona exitosa. ¿Qué hace cuando se levanta? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Hace ejercicio? O sea, hay patrones concretos de éxito en cada rama que tú quieras ser exitoso. Tú quieres tener el cuerpazo. Hay un patrón concreto para tú lograrlo. ¿Qué es lo que no es una ciencia? Y es un arte, la plenitud. ¿Por qué? Porque así como el arte está, o sea, la belleza, dicen, la belleza está en los ojos del que mira, así mismo pasa con el arte. El arte es de acuerdo a la interpretación de la persona que mira, esa persona lo evalúa. Tú no puedes darle un 100 a un cuadro de Picasso y un 20 a un cuadro de Vincent Van Gogh, porque el arte no se evalúa de esa manera. Tú no puedes, y tú puedes hacerlo, tal vez, dar ese decreto, pero no necesariamente el 100% de las personas va a estar de acuerdo contigo, porque se trata de un arte. Entonces, cuando hablamos de plenitud y de qué es un arte, mi advertencia aquí, o mi enseñanza al entrar en esta parte, es básicamente que tú tienes que diseñar tu vida de acuerdo a cómo a ti te gusta. Porque para mí el éxito sea tener una Range Rover y un penthouse en Atlanta, no significa que eso te va a representar plenitud a ti. Se va a ver exitoso ante los ojos de todo el mundo, pero tal vez al llegar y obtener esos resultados, tú no sientas nada. Y yo me sienta fuera de este mundo. Entonces, el encargo de darme oxígeno me corresponde a mí. El encargo de trabajar mi plenitud me corresponde a mí. Yo no te puedo decir, mira, no, ir al río, eso no hace feliz a nadie. Yo conozco muchísimas personas que cada vez que pueden escaparse al río, van al río. Yo no. A mí no me gusta. Entonces, ¿es un arte o no es un arte? Es un arte. Hay para personas que comer caviar es la realización de una cena como es. Yo no puedo calificarte una buena cena con caviar porque las veces que yo he probado eso, yo no he quedado con una buena sensación. Tal vez he probado del malo y quién sabe. Pero el detalle es que ahí es donde tú encuentras esa verdad. Para los seres humanos, la plenitud es muy particular. El éxito, sí, puede ser lo mismo en todos los sentidos, porque todos sabemos, empresario exitoso. Cuando te dicen eso, que está pudiéndose el dinero. Pero cuando te dicen, estoy pleno, ok, ¿qué significa? ¿Me entiendes? Y la importancia de esto viene siendo precisamente esa parte del oxígeno. No todo el mundo va a entender. No todo el mundo va a entender, como dice Nadia, la unicidad de tu camino. No todo el mundo va a entender que para ti un escape es meterte en Bahía de las Águilas a acampar.
No todo el mundo va a entender que lo que tú quieres es, como dije anteriormente, educarte en redes sociales lo más que tú puedas en este tiempo. Entonces, en ese sentido, eso es un encargo tuyo. Tu oxígeno es un encargo tuyo. ¿Para qué? Para que tú no seas una persona que todos consideren exitosa, pero vacía. Que tú hayas subido, como dicen, la famosa escalera del éxito y encontrarte una vez allá arriba que estaba apoyada en la pared equivocada. Entonces es tu trabajo entender cuáles son los elementos que para ti significan plenitud. Entonces, seguimos en esta parte. Para yo trabajar de una manera congruente mi vida, entonces tengo que prestar atención a estos 4 elementos. 4 elementos que representan mi salud emocional y mi salud física. El elemento del corazón. ¿Cómo está mi corazón en estos momentos? ¿Qué prioridad o cómo yo estoy atendiendo? ¿De qué manera concreta estoy yo atendiendo la parte de mis emociones, de mi alma? ¿Cómo yo estoy atendiendo mi parte física? ¿Me estoy alimentando correctamente? Estoy ejercitándome, estoy poniéndome en movimiento, estoy buscando alternativas, porque si a eso vamos, alternativas hay muchas y las excusas no son válidas. Si tengo el deseo, volvemos a la parte de la creación de hábitos, entonces yo voy a buscar el conocimiento y voy a trabajar mi capacidad en esa forma. Y la mente, que es básicamente ese músculo, no físico, pero es ese músculo que tengo que ejercitar para trabajar mi creatividad, mi persistencia, la manera en que yo fluyo, cómo yo utilizo mis recursos, cómo yo utilizo las estrategias, que es algo que vamos a hablar más adelante. Cómo yo estoy puliendo mi mente, qué tanto yo estoy leyendo, qué tanto estoy participando en construir mayor sabiduría. Porque de ahí depende entonces mi sustento físico. De acuerdo a cómo yo trabajo con mi mente, aumento el valor que yo puedo generar, y cuando yo aumento el valor que puedo generar, entonces es cuando yo recibo valor de los demás. Quien quiere tener un nivel de prosperidad alto tiene que encontrar cómo puede servir de una mejor manera cada día a las personas. ¿Y cómo tú haces eso? Construyendo una mente que apoye esas iniciativas. Entonces no es, una vez que me voten, yo me voy a meter a estudiar de nuevo. No, no es que una vez yo tenga problemas aquí o allí, entonces yo voy a empezar a investigar cómo resolverlos. Eso es reactividad. Y aquí estamos trabajando desde una perspectiva proactiva. Entonces, ¿qué tiempo o qué actividades están yendo directamente a el trabajo en la parte de tu corazón, tus relaciones? ¿De qué manera tú estás edificando tu alma y construyendo una conciencia cada vez más pura? ¿Cómo tú estás trabajando con tu cuerpo? ¿Qué cosas estás haciendo específicamente para decirle a tu cuerpo, te valoro porque sostienes mi trabajo, porque sostienes quién soy yo como persona? Y a la mente, ¿cómo estás afilándola para que pueda ver esas oportunidades que se presentan y para que pueda servir de una mejor manera cada día a las otras personas y en ese sentido agregue más valor y ese valor se te devuelva de alguna manera? La P, entonces ya pasamos la H, que es hábitos, ya pasamos la O, que es oxígeno, y ahora vamos a los principios. Los principios son básicamente esas reglas, esos parámetros sobre los cuales se construye el éxito. Los principios son leyes. Los principios no cambian si tú estás en Rusia o si tú estás en República Dominicana. En todo el mundo son universales, como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es lo mismo aquí y en Pekín, como decimos en dominicano. Entonces, ¿cuándo yo valoro los principios? Cuando yo he construido una misión personal.
¿Quiénes de los que están aquí tienen un enunciado de misión personal? Digan yo en el chat, por favor. ¿Quiénes de los que están aquí tienen una misión personal? Un enunciado concreto, escrito, donde ustedes están claros qué es lo que van a lograr con su vida. Muy bien, muy bien. Entonces, la misión es el tronco. La misión es el tronco de mi vida. La misión es básicamente lo que mantiene la unión entre los principios y los roles. Los roles, entonces, son los elementos que se desprenden de mi misión personal. Si mi misión personal es ser un empresario exitoso, entonces, o si dentro de mi misión personal está, yo quiero impactar millones de vidas con mis servicios, si yo quiero impactar mi misión personal con mis servicios y quiero lograr objetivos claros en esa dirección, entonces eso va a ser uno de mis roles. Si yo quiero ser un buen hijo y está encerrado eso dentro de mi misión, entonces ese es otro rol que se desprende de mi misión. ¿Qué pasa ahora? Cuando yo tengo esa misión y tengo esos roles definidos, que son las ramas, son los frutos que yo quiero conseguir, entonces tengo que llevar raíces en principios. Raíces que vayan muy de acuerdo a las leyes naturales de cómo yo logro lo que yo quiero lograr. Entonces tenemos hábitos, oxígeno y principios. Entonces, para yo vivir de acuerdo a los principios, tengo que preguntar con intención, escuchar sin excusas y actuar con coraje. Preguntar con intención es preguntar para obtener una respuesta, no como típicamente hacemos. ¿Cómo tú estás? Bien. Tú sabes que la respuesta va a ser bien y tú ni siquiera tienes intención de escuchar porque, o sea, por sentado tú das que la respuesta va a ser bien. Pero cuando hablamos de vivir con integridad, hablamos de una conexión con mi conciencia. Hago preguntas valiosas y cuando vienen esas preguntas, entonces escucho la respuesta. ¿En base a qué? A la información que he ido desarrollando como persona. Y como he dicho anteriormente, de una manera muy particular para mí. Luego de que he escuchado sin excusas, entonces actúo con coraje. Y actúo con coraje porque muchas veces la respuesta no va a ser muy popular, pero va a ser la correcta para mí. Entonces, la parte E de Hope es estrategia. Entonces, tenemos hábitos, oxígeno, principios y estrategia. La estrategia es cómo planifico y determino la dirección en que utilizarás tus recursos, habilidades y competencias para tener éxito. Es decir, que la estrategia va muy ligada al contexto, que es mi realidad, que es donde yo estoy, que es donde yo vivo, que son las situaciones que están ocurriendo, que es que yo estoy en un contexto en el cual el COVID es un elemento que yo no puedo quitar de mi vista. Yo no puedo decir, ay no, yo estoy ilusionado y voy a construir un resort. Ese es mi sueño. Yo voy a conseguir el dinero. Yo voy a buscar un préstamo para construir un resort. ¿Cuáles son los chances de que en ese contexto el banco te vaya a prestar esa cantidad de dinero para tú construir un resort cuando ese es uno de los elementos que está en crisis en esta economía? Entonces, tengo que ver el contexto. Para ser un buen estratega, tengo primero que ver el contexto y luego entonces tengo que ver el futuro. Y el futuro es básicamente mi misión. Es lo que yo no he realizado, no he concretizado, pero tengo toda la intención de llevar a cabo. Voy acelerando un poco porque se está acabando el tiempo. Entonces, luego de que tengo contexto y futuro al mismo tiempo, entonces tengo una estrategia clara. Y para eso voy a ilustrarle con la paradoja de Stockdale. Stockdale era un general norteamericano que desarrolló esta paradoja. Y paradoja básicamente significa unos enunciados que están pronunciados dentro del mismo párrafo, pero que parece como si estuvieran en contra. Entonces, cuando yo leo el contexto, es
yo confronto los factores brutales de mi realidad actual, cualesquiera que sean. O sea, yo no puedo partir una estrategia desde la ilusión. Todo está bien, todo está tranquilo, todo es prosperidad, todo... No. Contexto. Cuando yo figuro que voy a tener éxito sin evaluar el contexto, lo que voy a tener como resultado es un pretexto. Son excusas. ¿Por qué? Porque si yo no tomo en cuenta ese parámetro tan poderoso, que es donde yo estoy, entonces yo lo que estoy haciendo me ilusiones. Hay una frase muy fea que usamos en buen dominicano, pero ustedes tal vez ya la tienen en la mente, me estoy haciendo eso. Pero entonces cuando tengo el contexto y trabajo en base a al futuro, a mi misión personal, que dice, mantengo una fe, eso es distinto. Mantengo una fe inquebrantable de que prevaleceré al final a pesar de las dificultades. Eso es esperanza, eso es resiliencia, eso es una mentalidad ganadora. Pero la mentalidad ganadora no funciona sin el contexto. Y escúchame si tú habías creído que eso funcionaba de otra manera. Pero la realidad es esa. Las estrategias funcionan cuando tú tomas en cuenta el lugar donde te estás moviendo y tienes una fe inquebrantable de que tú vas a lograrlo. Entonces, vamos finalizando. Y para eso quiero darte tu primera semana viviendo en la cultura Hope. Vamos a trabajar o hablar de 3 recursos rápidamente que puedes aplicar desde ya y que tienes en el cuadernillo que Nadia y Dioscoride te enviaron antes de iniciar el proceso. Entonces, volvemos. Hope significa H de hábitos, O de oxígeno, P de principios, E de estrategia. Así tú construyes una cultura distinta a la que tal vez has estado manejando durante esta pandemia. Una condición: las personas que van a sacarle provecho a estos recursos deben ser personas maduras. ¿Y cómo se define la madurez en este caso? Básicamente la madurez se define desde el punto de dependencia, que cuando somos niños y hacemos responsables a las demás personas de quienes nosotros somos, de nuestro bienestar, de si comimos, de si dormimos, de si tenemos un techo, de si pagaron la cuenta, todo ese tipo de cosas son de una persona dependiente y solamente le luce a un niño. Solamente le luce a un niño. Después de que te pasó la adolescencia, usted tiene que empezar a trabajar su independencia. Y la independencia ha sido por mucho tiempo ese punto que nosotros hemos coronado como la meta. No es la meta. No es la meta. La realidad de nosotros como seres humanos es de interdependencia. Tú quieres llegar rápido, ve solo. Quieres llegar lejos, ve con gente, ve acompañado. Entonces, en ese sentido no podemos olvidar que para tener éxito en la vida requerimos trabajar la interdependencia. Pero ¿cuál es el gancho? De que una persona dependiente no tiene la oportunidad de optar por la interdependencia. Entonces tú tienes que trabajar primero ese proceso difícil de dejar de pensar que tú eres la media naranja de una persona, que tú eres la responsabilidad del gobierno, que tú eres la responsabilidad de tus empleadores y empezar a pensar en yo tengo la responsabilidad sobre mi vida, yo tengo la responsabilidad sobre mis decisiones y yo tengo la capacidad para construir el músculo necesario para llevarme a ese nivel de éxito. Y cuando tú empiezas a pensar de esa manera, entonces puedes optar por la interdependencia, que es ese lugar donde tú empiezas a hablar de nosotros. Hay mucha gente dependiente, disfrazada de interdependiente, pero desde que ocurre la primera crisis, entonces te das cuenta que empiezan a culparte a ti por todo. Ay, fuiste tú el culpable, fue China. Hey, acá... Nadia, no se vale decirlo. No se vale decir la frase. Pero es así. Es así. Entonces, ese es el primer gancho que yo tengo para ti. Todo lo que yo he hablado anteriormente no va a funcionarte si tú eres una persona dependiente. Tienes que construir esos músculos. Tienes que empezar a trabajar
esa capacidad de que tú no eres media naranja de nadie. Si tu media naranja se fue, se perdió, entró en crisis, tú no tienes la oportunidad de quedarte fuera de ahí, porque si tú eres una media naranja, lamentablemente entró en crisis la otra persona, entraste en crisis tú. Está happy la otra persona, está happy tú. Entró en crisis el país, entraste en crisis. Entonces, en ese sentido, para tú poder controlar el proceso de una manera más estable, tienes que trabajar un nivel de interdependencia. Segundo recurso, la fórmula 20-20-20. Afila la sierra todos los días. 20 minutos de movimiento, 20 minutos de reflexión, 20 minutos de crecimiento. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de que tú vas a meterte en una cuenta de Instagram de unos influencers que está trabajando rutinas de ejercicios y vas a aprender cómo ejercitarte, vas a aprender cómo comer. Te puedo recomendar Life Revolution Academy, valga la payola, que es básicamente un proyecto mío y de mi hermano donde estamos trabajando los hábitos saludables. Tenemos muchas personas que nos apoyan, tenemos muchas personas que han egresado del programa, pero trabajamos la parte del movimiento, somos un poco más profundo que eso, pero hay recursos ahí. Y así como nosotros, tú encuentras recursos en muchísimos otros lugares. Segundo, reflexiona, utiliza tu conciencia, utiliza tu oxígeno, piensa qué es lo que me conviene a mí frente al reto que tengo enfrente. No todo lo vas a encontrar en libros, no todo te lo van a poder dar en un aula de clases. Y tercero, crece, que es básicamente esa oportunidad de leer, de aprender, de meterte en seminarios, de buscar información nueva, de entrar información nueva en tu cerebro para poder capacitarte y lograr objetivos diferentes. Eso se hace en una hora que tú dediques del cuadrante 2, como dijimos anteriormente, que son cosas importantes, pero que no te van a presionar ni van a ser de urgencia. Y muchas veces de ahí van a salir las respuestas que tú necesitas en estos momentos. Tercero, el modelo estratégico de 5 pasos. Básicamente te vas a preguntar, primero, ¿cuál es mi aspiración ganadora? ¿Qué es éxito para mí? 2, ¿dónde jugaré? 3, ¿cómo ganaré? O sea, ¿qué significa ganar para mí? ¿Cuáles son las estrategias que necesito, los principios? La investigación que debo hacer. 4, ¿cuáles sistemas de gestión son requeridos? Hay muchas veces que nos quedamos en el aire soñando y no llevamos las cosas a la realidad. Para este proceso, por ejemplo, Nadia y Dioscórides tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje. Ellos definieron esos 3 puntos, está claro, porque miren cómo estamos aquí. Y definieron cuáles eran los sistemas que necesitaban, las promociones por Instagram, el trabajo con Zoom, el mandar la información a ustedes, el crear el librito donde ustedes van a poder hacer los ejercicios. 5, ¿qué capacidades debo tener disponibles? Volvemos a la interdependencia. No es verdad que tú vas a tener el 100% de las capacidades. Puedes iniciar, que es lo primero que tienes que hacer, iniciar y en el proceso desarrollar capacidades y buscar a otros que sumen con capacidades distintas que tú no posees. Cultura Hope es hábitos, es oxígeno, es principios y es estrategia. Los servicios de MindBuilder son básicamente webinars como el que hemos trabajado ahora mismo y sesiones de planificación estratégica. Para encontrarme estoy en Instagram, @mindbuilderdr y por email, mindbuilderdr@gmail.com. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. 2 minutos, antes nadie, no te puedes quejar. Cualquier intervención ya. Entonces, dejo a Nadia con usted. Ok, me escuchan, sí. Dani, gracias. Yo estoy felicísima. Le escribí a Diosco por el chat. ¡Amor, qué chulo! Feliz, feliz. Gracias pues por compartir tu experiencia, bueno, parte de tu experiencia, decir que sí, esta oportunidad y pues abrir este espacio que yo sé que va a ser de mucho valor para todos. Recuerden que les enviamos los links para que puedan descargar los documentos y hacer el trabajo. Lo que Daniel hizo aquí, pues te va a servir como base para crear tu propia experiencia, que está ya en el material un poquito más detallado para ti. Gracias. Sé que no vamos a tener tiempo para las preguntas y respuestas, pero me pueden hacer llegar
todos sus cuestionamientos y yo voy con gusto a tratar de responderles. Gracias, Nadia, por esta oportunidad. Excelente. Gracias, un abrazo.